En esta clase vamos a resolver un ejercicio aplicando ya la teoría de diseño de ejes. En la teoría de diseño de ejes, cuando aplicamos la fatiga ya tenemos unas ecuaciones definidas, directas. Pero primero hay que analizar la estática. Por ejemplo, en este ejercicio nos dan ciertos datos, como lo que vemos que el diámetro menor depende del diámetro mayor. Y nos indica por ecuación que el diámetro D, como lo vemos ahí, es 0.5 del diámetro mayor. Por lo tanto, también podríamos saber que la relación de D sobre D sería igual a lo que sería 1 sobre 0.5, en este caso 2, ¿cierto? Que es la relación que tienen ambos. También nos están indicando que el material es una IC 1020 con los datos ya, digamos, el límite de la tracción, que es el SUT, y el límite elástico, que es el SY. Datos necesarios para poder calcular lo que es la resistencia o lo que es el factor de seguridad. Y se estimar los diámetros del eje para un factor de carga de 5 y con las fuerzas estimadas en los apoyos. Bueno, aquí vendría un texto de más, pero este es para el capítulo de rodamientos que se da en diseño mecánico 2 y yo lo eliminé para nada más tener que calcular la parte de acá. Le vamos a calcular ese diámetro, lo vamos a validar con el software, ¿de acuerdo? Para un factor de carga de 5. Y recordemos que el factor de carga ya es el de fatiga, la resistencia a la fatiga. Y bueno, tenemos un radio un radio de redondeo de 2 milímetros. Recuerden que cuando vamos a calcular el concentrador de esfuerzo de esta zona, nos piden la relación R sobre D, que la podemos calcular directamente cuando asumamos algún valor de D menor. Entonces aquí tendríamos que esto sería 2 milímetros y deberíamos asumir un valor de D para esa parte. Esa es la primera limitante que vamos a tener para poder hallar el concentrador. Sin embargo, lo primero que debemos hacer es, aunque estos sean unos cojinetes, los podemos tomar como unos apoyos y calcular las reacciones. Entonces vamos a establecer el cálculo de esto, que es la estática. Ahora me ayudan con los cálculos, ahora que les diga que vamos a obtener. Sabemos que la distancia completa de esto hasta acá es 60 centímetros, pero de aquí a acá son 10 centímetros. A donde está la fuerza que estoy aplicando aquí de 4 kilonewton. Ok, estos son los datos, estos son los datos geométricos que vamos a tener y vamos a proceder a calcular. Entonces vamos a colocar aquí que la reacción en A o la fuerza de apoyo en A más la de B, vamos a llamar esto A y B, menos los 4 kilonewtons son igual a 0 para la parte estática. Y si hacemos una sumatoria de momentos, vamos a hacerlo bastante rápido, en el A indicando que hacia acá arriba es positivo, nos damos cuenta de que aquí a la zona de aplicación de carga serían 60 menos 10, o sea 50. Entonces sería aquí, para el giro negativo, 4 kilonewton multiplicado por 50 centímetros, que lo podemos poner en milímetros o lo podemos poner en metros. En este caso, 50 centímetros, vamos a trabajarlo así como está, porque en la sumatoria de momentos se cancelan. 50 centímetros y la otra carga estará toda la extensión, que sería 60 más 15, 75 centímetros. Ya sabemos que esto es igual a 0 y por lo tanto RB va a ser igual a, en el sentido positivo, 4 kilonewton. Y aquí colocamos 50 centímetros sobre 75. ¿Cuánto daría este resultado, por favor? Profesor, me dio 2.67. 67. 2.67 kilonewtons. Perfecto.
Con ello ya podemos obtener las relaciones. Entonces, ¿cuánto sería RA? RA simplemente sería a 4 kN menos 267. ¿Cierto que sí? Perfecto. La primera parte, que es la estática, es lo más básico en este tipo de ejercicios. Ahora procedemos a la parte de diseño de eje. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la parte de diseño de eje? En la parte de diseño de eje tenemos una ecuación, ¿de acuerdo? Total, que para Goodman modificado, este es para Goodman, la harán, encontraremos ecuaciones de diseño de eje para Goodman, para Herbert, para Admelíptica, ya definidas. La que vamos a utilizar hoy es la de Goodman. Y ya en ella, con la ecuación de diseño de eje, tenemos despejado directamente el diámetro, que en este caso es una de las incógnitas que nos están pidiendo. Sin embargo, para poder calcular este diámetro, yo necesito calcular el concentrador de esfuerzo a la fatiga, y este va a depender del diámetro para poder calcular la relación, con la relación de radio, poder calcular el KT. Por lo tanto, debemos hacer un método iterativo. ¿Por qué? Porque además del KF, tener en su interior el cálculo del diámetro, con el diámetro, el SE también tendrá un factor que es el KB, que es el factor de forma, el de tamaño. Este factor depende también del diámetro. En pocas palabras, nos va a tocar asumir un primer diámetro, ¿de acuerdo? Y al asumir un primer diámetro, trabajar con él, obtener un valor y con este valor volver a recalcular. Sin embargo, lo fácil de este ejercicio es que es un eje que gira, ¿cierto? Y si es un eje que gira, pues tiene rodamientos, es un eje que gira y tengo una carga apoyada en él, entonces la relación de esfuerzos o el suceso es de R menos 1. La relación de esfuerzos mínimos y máximos de menos 1, dándonos el suceso de fatiga completamente invertido, en donde el sigma medio es 0 y el esfuerzo máximo corresponde al sigma A. O sea que el valor del esfuerzo que calculemos corresponderá al mismo sigma A. ¿De acuerdo con eso? Partiendo de eso, entonces me doy cuenta de algo. Si es un sistema completamente invertido de relación de esfuerzo de menos 1, yo no tengo en él torques, por lo tanto torque no hay. Cancelo los torques medios y alternantes, no los tengo. Y tampoco tengo esfuerzo medio, por lo tanto esta parte la cancelo. Lo que quiere decir en que en mi cálculo voy a quedar con una ecuación resumida a diámetro 16 veces el factor de carga sobre pi, la resistencia a la fatiga, aquí normalito 4, concentrador de esfuerzo de fatiga o normal de fatiga, el momento alternante, elevado a la 2 y esta parte de aquí adentro, raíz cuadrada. Vemos que afuera de todo el ejercicio, es decir, afuera del último paréntesis, tendremos también una raíz cúbica. Entonces, nos queda simplificado nuestro fenómeno a esto. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer con los valores que ya obtuvimos es calcular el momento crítico en la zona crítica, en este caso en la zona del concentrador de esfuerzo, que es en la donde está estipulado el mayor daño. Entonces vamos a calcular ese momento en esa zona, y para calcularlo lo que debemos hacer es nuestros diagramas de cortante y deflector. Vamos a hacerlo todo teóricamente y después en el software lo voy a validar rapidísimo. Recuerden que a mí me gusta hacer los ejercicios primero teóricos y después validarlos con el software. Entonces, nuestro cortante o sistema de cortante acá quedaría con la reacción de A, que en este caso es 1.33,
aparecería aquí la carga de menos 4 kilonewton, donde bajaríamos a menos 2.67. Aquí estaríamos en 1.33 kilonewton. Y bueno, luego llegaríamos hasta la reacción de B o el apoyo de B y llegaríamos el cortante a 0. Si yo separo esto por secciones, por áreas, aquí tendré un rectángulo, aquí tendré otro, y aquí tendré otro. Entonces, los momentos o el diagrama de momentos, bueno, ya el diagrama de momentos sabemos cómo va a quedar aquí. Una cosa es dónde se da el momento máximo y en dónde se provoca el mayor esfuerzo. Porque el diagrama de momento va a ser así y a partir de aquí va a descender. Por lo tanto, este punto que está aquí pertenece a este momento de esta zona. No es el momento máximo, pero es el momento en la zona crítica. Y como les dije, una cosa es que el momento sea máximo en este punto, pero en este punto la zona no es crítica. ¿Por qué no es crítica? Porque en este tenemos mayor diámetro y no tenemos concentrador de esfuerzo. En esta zona tenemos menor diámetro, la zona más crítica por tener menor diámetro, y tiene concentrador de esfuerzo, por lo tanto se agrandará. Por lo tanto debemos hacer el análisis en este momento. Por lo tanto vamos a poner este como el momento de A y es el que vamos a buscar. ¿Cómo tenemos ese momento de A? Realmente sería el momento al aplicar el momento de esta primera zona y restarle el momento de esta segunda zona. Entonces tendríamos que momento en A sería igual a 1.33 kilonewton multiplicado por la distancia. Si trabajamos en milímetros, el resultado nos dará newton metros. Pues vamos a trabajarlo en milímetros. 50 centímetros, 500 milímetros. Menos 2.67 kilonewton. Y de aquí a acá son apenas 10 milímetros. Perdón, 10 centímetros, 100 milímetros. ¿Cuánto da este resultado, por favor? 398. Vamos a ponerlo en milímetros para que los esfuerzos los trabajemos en megapascales. Entonces vamos a colocarlo 398.000 newton milímetros. Es la mejor opción para poder trabajar los esfuerzos en megapascales. Entonces, obtenido eso, ya tenemos el momento. Ahora, el KF, para poder obtener el KF y de los demás, yo debo primero asumir un diámetro. Pero ese diámetro lo voy a asumir en base a lo que mejor me parezca o lo mejor me convenga para el caso de la resistencia a la fatiga. Recordemos que la resistencia a la fatiga tendrá la fatiga corregida, factor de superficie, de tamaño, de carga, y vamos a colocar el de confiabilidad. Entonces, este KB es el que nos va a permitir a nosotros establecer el límite de dónde vamos a elegir ese diámetro. ¿Por qué? Porque fíjense, el KB tiene dos sistemas de ecuaciones. Y lo primero que yo voy a asumir es en donde el diámetro esté en la transición de pasar a la segunda ecuación para que no se me afecte tanto el resultado. En pocas palabras, si yo utilizo, por ejemplo, un diámetro de 51 milímetros, debería estar en el límite de las dos. ¿Me voy a entender? ¿Para qué me sirve eso? Para si en el momento que hay el nuevo diámetro estoy en este límite, ¿de acuerdo? Salto a esa ecuación. Si para el momento en el diámetro estoy en este límite, salto a esta ecuación sin ningún problema, porque puedo utilizar ambas ecuaciones. Entonces vamos a utilizar el de 51 con esta ecuación de aquí para establecer el límite. Entonces, primer diámetro asumido, 51 milímetros. Puede ser menor, puede ser mayor. La intención es que la iteración
nos diga a cuál vamos a seleccionar. En base a este diámetro que yo estoy seleccionando acá, voy a hallar este KB. Sería con esta ecuación. Voy a utilizar la calculadora aquí de rapidez. 1.24 por 51 milímetros elevado a la menos 0.107. Y eso me da un 0.814. Este es mi primer KB. 0.814. Ya que estamos aquí, voy a hallar el Ka. Vamos a decir que es una superficie maquinado laminado en frío. Para las condiciones de un esfuerzo en megapascales y un exponente. Nuestro material tiene como valor de SY o SUT, en este caso SUT 420.507. Pues tendríamos 4.51 por 420,57. Perdón, 507. Megapascales elevado a la menos 0.265. Y de esta manera, ya este es independiente. Cuando lo hallemos, no tendremos que hacerlo otra vez porque no depende de la geometría, sino de cómo fue manufacturado. 0.91. Es flexión. La flexión me indica un KC igual a 1. Y el KE, que es el de factor de confiabilidad, vamos a decirle que es un 99.9. Por lo tanto, 0.753. Ya con esto tengo todos los valores. 0.814, 0.91 y 0.753. Vamos a colocarlos aquí. Este es el que hay que variar. KC dio 1 y el KE 0.753. El SE es 420.507 megapascales multiplicado por 0.5. En pocas palabras, podemos obtener un primer SE. 0.91 por 0.814 por 0.753 por 420.507 por 0.5. Y eso me da nuestro primer valor de la iteración es 1.17.275 megapascales. A partir de ahí vamos a calcular más SE. Perfecto. Así como hallé esta parte donde este es el elemento que vamos a cambiar, también vamos a obtener una curva. En la curva de, por ejemplo, aquí que estamos a flexión, varios valores de concentradores KT. En este caso, al decir que la relación R sobre D es de 2 milímetros con respecto a 51 milímetros, que me da aproximadamente 0.0392, que podemos decir 0.04. De todas maneras, en esta gráfica, si lo usamos como gráfica, lo usamos casi que al ojo completamente. Y que la relación de diámetros era 2. La relación de diámetros era 2. Tendríamos que buscar un concentrador de esfuerzo, el valor de concentrador de esfuerzos para 0.039. Esta es la curva más eleva. Y ahora en la relación de diámetros no tenemos la línea de 2, pero podemos asumir un valor intermedio entre ellas. Para ustedes, ¿cuánto es esto aquí? Por allí. El valor del KT. Igual es la primera vuelta. ¿De acuerdo? Con este KT de 2.33 procedemos a buscar la curva de
de KF. El material tiene una resistencia de SUT en el orden de los 400, por aquí cerquita, por lo tanto es de esta curva, y el radio de la muesca es de 2, del radio de redondeo. Entonces tendríamos aquí un 2. Cortando allí, ¿como cuánto verían allí? 1,72 por ahí, 0,72. Sí, profe. Bueno, si Q vale eso, entonces KF sería 1 más 0,72. Recuerden que esto lo estamos haciendo de manera didáctica, solamente para practicar, porque lo vamos a validar con el software. Y digamos que la exactitud aquí no va a ser si no tengo una regla milimétrica colocada allí. No vamos a tener una relación muy estable. Y aquí estábamos como 233 menos 1. Por lo tanto, el KF para esta primera vuelta va a ser un valor de 2.33 menos 1 por 0.72 más 1. 1,96, 1,9576. Vamos a ponerle 1,96. Listo. Con esto ya podemos calcular nuestro primer diámetro de iteración. ¿Por qué? Porque obtuvimos un KF, voy a ponerlo por acá, de 1,96, que son los elementos que vamos a incluir en esta ecuación. Entonces noten, tenemos KF, tenemos M, a escribirlo también acá, M, que era 398.000, directamente el diámetro, 69.71 milímetros. Entonces noten, este primer diámetro que nos dio supera el límite de la ecuación en la que hicimos. Por lo tanto, ahora calculamos un nuevo KB con ese valor de diámetro 1. Con este valor de 0.775, ahora obtendremos un nuevo SE, que lo voy a llamar SE1. Lo único que debemos reemplazar es el valor de KB. Bueno, yo le hice acá y esto da 111.656 megapascales. Ahora que tenemos este nuevo resultado, ya tendremos un nuevo SE que meter acá, pero ahora tenemos que hallar otro KF. Para hallar KF, ahora con 60 y ¿cuánto dio el diámetro? 69.71, que es aproximadamente 70. Vamos a calcular nuevamente una relación RD. $69.71 me da aproximadamente 0.0286, 0.029 para aproximar. Colocada, realmente no tenemos una regla colocada. Lo que deberíamos hacer es simplemente mirar la diferencia que hay entre 0.025 más 0.0375. Y me dice que el valor entre ellos dos es de 0.031. O sea que aquí la mitad de la mitad sería ese nuevo valor que tenemos. Vamos a ponerle 258. Para colocarlo más crítico, porque entre más crítico lo coloquemos, más confiabilidad vamos a tener. Y nuevamente debemos calcular, aquí lo único que vamos a cambiar es el valor interno para tener un KF1. Y esto me da 214. Ok, nuevamente obtuvimos nuevos valores. Ahora tenemos 214. Y nuevamente vamos a colocar los datos que todavía continúan siendo los mismos, que es este. Metemos este y vamos a obtener ahora un segundo diámetro. Así hasta que ya no varíe más. Yo calculándolo acá me da 72,97 milímetros. Nuevamente con este 72,97 milímetros vuelvo a calcular. Fíjense que iniciamos bien porque al haber utilizado este valor ya nos estamos acercando más fácilmente a
al resultado que haber colocado un valor de diámetro muy bajo. Por lo tanto, ahora calcular un KB2 77. Si calculamos acá con el nuevo, perdón, acá con el nuevo diámetro, la nueva relación RD nos va a ser de 0.027 y ya para nosotros en este caso es imperceptible al ojo que lo variáramos. Lo que yo podría hacer es, como es un dato un poquito hacia atrás, colocarle un poquito más de concentrador de esfuerzo como para ver si hace un cambio significativo. En este caso colocarle el 2.6 completamente. Y en este caso me da 2.15. 2.152. Perfecto, tengo todos los datos. Vamos a hallar el SE2. 110.93, 6 megapascales. Y el KF que nos dio ahora, el KF2, que nos dio 0.152. Con estos dos datos, vuelvo a hacer mi ejercicio de iterativo 3.3 milímetros. Podemos continuar, ¿cierto? Podemos continuar haciendo iteraciones. Podemos continuar haciendo iteraciones, pero ya nos damos cuenta de que no se están alejando significativamente los resultados. Yo sé que en la siguiente vuelta que hagamos ya el KB no va a tener un valor tan sensible porque ya nos quedó en 0.77, ¿cierto? Ya nos quedó en 0.77 y no va a cambiar esta unidad significativa, sino la tercera. Ya va a quedar aquí como 0.769, por ejemplo, y si lo asumo a dos cifras significativas, ya cerraríamos los cálculos. Por lo tanto, yo puedo optar, voy a decir, que para poder validar este ejercicio podemos utilizar un diámetro de 73 milímetros, como por así decirlo. Voy a utilizarlo ya para validarlo, ¿de acuerdo? Solamente con el fin de validarlo. Diámetro para validar, vamos a decir 73 milímetros, o podemos decirle 74 para ser un poquito más conservadores. Como el D es el doble de este, entonces sería 74 por 2. 148. Los cojinetes de apoyo no nos dicen cuánto albergan en tamaño, así que yo le voy a dar una extensión más de material para el apoyo. Una extensión más de material como de 2 centímetros, por allí decirlo, para el apoyo. Entonces la voy a hacer un poco más estirada la pieza. Trabajar en milímetros. Voy a utilizar la vista lateral, croquis, croquis. Y este primer diámetro era de 148. Lo voy a extruir, se supone que son 60, ¿cierto? Pero le voy a colocar, si son 60 centímetros y le voy a colocar 2 centímetros más, vamos a colocarle entonces 620. Le voy a colocar una extensión un poco más larga para poner un cojinete. En esa misma pieza, aquí vamos a hacer otro círculo que es con el diámetro mínimo, que para ser un poquito más crítico, más conservador, colocamos de 74. No le di instrucción, entonces son 170. El redondeo de 2 milímetros. Denme un segundo que me están llegando unas alertas. Ok.
Y esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer una marcación. Vamos a colocar el material. Era una IC 1020. Y vamos a hacerle una marcación utilizando el plano planta. Esta marcación va a ser mis apoyos y también incluido eh, donde voy a aplicar la fuerza, porque no podemos poner fuerzas puntuales. Si colocamos una fuerza puntual le da un esfuerzo grandísimo. Tenemos que colocar fuerzas distribuidas. No podemos hacerlo como en el ejercicio que estamos haciendo fuerzas puntuales. Entonces, en este plano planta, yo voy a marcar acá y voy a marcar acá los 2 centímetros de los que estábamos hablando, para que sea la zona donde estoy apoyado en el material. ¿Esto qué se puede rodar? Bueno. Y voy a utilizar también un rectángulo para ubicar y también le voy a colocar 2 centímetros de espacio para que no sea una carga muy puntual. Y como esto estaba separado de acá 100 milímetros, vamos a colocarle 90 para que sean mitad y mitad, para que quede en todo el centro. De esta manera quedan los 100 en todo el centro de lo que tenemos aquí. Y ahora que hice estas marcaciones, que las hice así como croquis, utilizamos la herramienta de línea de partición y seleccionamos los croquis. Estos croquis y esta superficie y esta superficie. Y él no los va a partir, ¿lo ven? Ok, voy a hacer algo adicional que ahí cometí un error en mi croquis. Vamos a colocar que estos croquis sean más alargados. ¿Por qué razón estoy haciendo esto? Porque quedó una marcación dividida a la mitad y no quiero una marcación dividida a la mitad, quiero una periferia circular completa. Perfecto. Ahora sí la marcación me va a quedar completa, ¿lo ven? Y listo. Ahora que me vaya a simular, hago el análisis estático, el normalito, análisis estático. Eh, las sujeciones son lo más importantes, le vamos a dar en sujeciones avanzadas. En sujeciones avanzadas vamos a hacer cara cilíndrica, y le vamos a limitar la rotación, le vamos a decir que la rotación es cero y que movimiento de radial también es cero, no se puede mover. Entonces nada más le dejo disponible para que se desplace por si se va a estirar el material. Si yo colocase una sujeción fija en esta cara, el material va a marcar máxima tensión en esta superficie porque estaría jalándose hacia adentro si la fuerza lo deforma hacia abajo. Mientras que si le permito desplazamiento, él se va a rodar mientras se acomoda. Esa es la mejor sujeción que podemos hacer para un eje apoyado en cojinetes. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a colocarle una carga aquí, completamente dirección seleccionada. Vamos a utilizar esta cara de acá para ayudarme. Buscamos el plano que más nos satisfaga. Este será hacia abajo. Y la carga era de 4000 newton. Voy a hacer un control de mallado en la zona de redondeo, que es la más crítica. Esta zona de redondeo vamos a colocarle que es de 1 milímetro. Podría ponerle un poco menos, pero me va a llevar bastantes recursos computacionales. Vamos a crear malla basado en curvatura, tasa de crecimiento de 1.1 y vamos a dejarla así. Tardará un poquito en mallar porque esta parte de aquí la pieza es bastante larga. ¿Sí lo ven? Quedó bastante refinada. Que de hecho que es mucho el refinamiento que tuve. Vamos a ver si soporta la simulación.
En estas zonas que son de apoyo y demás, bueno, el mallado no afecta tanto en realidad. Y vamos a hallar el factor de seguridad. Nosotros no calculamos el factor de seguridad. Vamos a hacer directamente la validación con el de fatiga. Abrimos un nuevo estudio, vamos a fatiga. Lo primero que hacemos es agregar el suceso. Era un R completamente invertido. Vamos a colocarle más ceros para que sea a vida infinita. Aceptamos el suceso. Aplicamos material, aunque ya está seleccionado, ¿lo ven? Lo único que vamos a hacer es asignarle la curva de acero austenítico y que trabaje en megapascales. Y ya con esto puedo simular. Pero ¿qué pasa? Tengo que explicarle a él con base a qué estoy calculando. Lo que estamos calculando es, primero que todo, factor de carga con Goodman, von Mises, que fue lo que se calculó ahorita. Y el KF, que es la reducción por fatiga, la tenemos establecida por la multiplicación de 0.91 y los últimos valores que hemos obtenido de todos los K. 0.91 por 0.77, que fue el último. 0.77 por 0.753, que son los factores de reducción de la fatiga. Eso me da 0.527 o 0.528. Colocamos ese valor de los factores, 0.528. Y ahora sí le damos a aplicar a simular. ¿Qué es lo que espero yo? Que si yo calculé los diámetros del eje con un valor de factor de carga de 5, yo espero un resultado de factor de carga aproximadamente 5 o cercano a 5. ¿Me voy a entender? Si es más seguro, tendría que ser más arribita que 5. La primera alerta es que no corta la curva de fatiga. Eso quiere decir que sí, no ha fallado por fatiga. Después me dice que si quiero ver los resultados. Y ahora vamos a ubicar acá en definir trazado de fatiga. Vamos a pedirle factor de carga. Bueno, factor de carga. Me está dando un factor de carga de 5. ¿Lo ven? De 5.569. Un poco más alto que el que nosotros teníamos, por el diámetro yo lo asumí 1 milímetro más arriba prácticamente. Sin embargo, esa fue el primer resultado. Recordemos que el primer mallado siempre lo hacemos para ver si simula. Después aplicamos un poco más de refinamiento de malla. ¿De acuerdo? Aplicamos un poco más de refinamiento de malla. 5 milímetros. Lo malo es que ahora va a tardar un poco más en simular. Pero siempre debemos hacer el refinamiento de malla para ver si el valor baja. Porque normalmente cuando hay concentradores de esfuerzos, una malla muy gruesa no me detalla tanto la reducción por ese concentrador de esfuerzo. En pocas palabras, hace un poco más segura el material cuando no lo es. Por eso debemos refinar. Y lo que me den lo voy a aceptar porque ya no tengo más recursos computacionales. Deberíamos tener una máquina mucho más potente para poder refinar mucho más. Miren cómo está usando el uso de memoria ahora mismo solamente en el mallado. Puedo proceder a analizar el estudio. Recuerden que él toma los datos del análisis estático para hacer el de fatiga. Entonces, si ejecuto el uno, él ejecutará el otro. El factor de seguridad, ahora que refinamos más, el factor de carga es de 5.27, bastante cercano a lo que hicimos, lo que quiere decir que la manera en cómo simulamos este tipo de cargas es apropiada, ¿de acuerdo? Esa es la conclusión a la que llevamos.